al despertar. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy en Al Despertar de GAFA TV Ecuador. Gracias Galo, gracias Cristina. Vamos a hablar hoy día de un tema tan importante y recurrente, que es la situación del Seguro Social Ecuatoriano, del IES. Esta institución que cobija a más de 3 millones de ecuatorianos que tienen la suerte de trabajar y también de pensionistas, para lo cual hemos invitado al señor Edwin Bedoya. Él es dirigente de la CEDOCUT y miembro también del Frente Unitario de los Trabajadores. Señor Bedoya, este diálogo es a propósito de que el 21, ¿verdad?, el próximo miércoles, hay una movilización, una marcha de los trabajadores del Frente Unitario y sus organizaciones sindicales en defensa del Seguro Social. Para entender un poco, desde la perspectiva de los trabajadores, desde la perspectiva de los dueños del Seguro Social, llamémosle, ¿verdad?, ¿cómo está el IES ecuatoriano? ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo, señor Bedoya? Buenos días. Muchas gracias a GAFA TV, un saludo a quienes nos escuchan por este medio. Cabe decir que la mayoría de los ecuatorianos conoce la situación del IES, conoce que el IES siempre ha sido una caja chica de los gobiernos de turno, sin excepción. Conoce además que en la pandemia la institucionalidad general del Estado se vio visibilizada por actos de corrupción, y no es la excepción el IES. En el IES también hemos encontrado indicios de corrupción, y pese a ello a los afiliados, los trabajadores organizados, a pesar de todos estos aspectos que hemos nombrado y hemos propuesto a los gobiernos de turno en sí, no han hecho caso omiso. Tal es así que, por ejemplo, nosotros hace 3 semanas hicimos la entrega a la Fiscalía de más de 180 indicios de corrupción dentro del IES, que nos fue entregado por parte de la Contraloría, y que es un examen que se hizo con el expresidente del directorio, el economista Cepeda, quien de alguna manera salió repentinamente, de alguna manera le renunciaron, porque esa cabe la palabra, ya cuando teníamos de alguna manera, habíamos avanzado en las mesas de diálogo con él, en unas 3 o 4 reuniones, y donde ya se empezaba a visibilizar alguna salida y propuestas desde los afiliados, desde el presidente del directorio del IES. Pero desgraciadamente el mismo expresidente del directorio decía que faltó apoyo político del gobierno, que es el que le puso en ese puesto, y realmente hasta ahí quedó extrañamente. Le despidieron prácticamente al director. Él dijo que renunciaba por miedo, incluso, porque tenía amenazas, tenía algunas cosas realmente preocupantes. Pero ¿qué pasa con el IES? ¿Va a quebrar el IES? ¿Va a desaparecer? Porque de cuando en cuando se oye que ya el IES ya va a dejar de funcionar, que no hay plata para las pensiones, que no hay plata para esto, para lo otro. ¿Qué mismo, ustedes que están en estas mesas de diálogo, aunque no se llega a concreciones, qué mismo pasa? ¿Cuál es la vida del Seguro Social ahora mismo? A ver, no hay tal crisis que vaya a quebrar al IES. O sea, ahí hay una equivocación. Los economistas saben que un Estado, cualquiera de los estados, por más de hecatombe que viva, no es que quiebre el Estado. De igual manera, el IES tiene sus afiliados, tiene sus aportes. Mensualmente es el único institución que ya quisiera la banca privada tener mensualmente aportes así obligatorios que ponen los trabajadores afiliados al Seguro Social, y que ponen los empleadores, y que pone el gobierno. ¿Cuál es el problema? El problema son las intenciones que existen, un problema estructural realmente. Primero, de gobernanza al interior del IES, que es el análisis que se hizo en la mesa de diálogo conjuntamente con la OIT, y un daño estructural que se tenía que arreglar. Temas de corrupción que también hay que arreglar, pero el problema principal es la falta de pago de la deuda que tiene el Estado con el IES, que más o menos asciende a 8.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares que debe en el tema de salud también. O sea, el 40% que eliminó en el gobierno de Correa el pago en ese transcurso que antes de que le declaren inconstitucionalidad, ese pago que dejó de recibir el IES, eso lo fue de alguna manera endureciendo las condiciones de pago para el tema de salud y para los afiliados. Es decir, es el Estado, son los gobiernos de turno los que no han cumplido con la parte que le corresponde cumplir. Y la otra morosidad es la morosidad del sector privado, que son más de 1.400 millones de dólares,
que a pesar que en el año 2015 ya el gobierno de Correa condonó, les perdonó los intereses, las multas, el gobierno de Moreno de igual manera en el 2018 igual se creó una ley de condonación para las multas de intereses de todos estos deudores. A pesar de ello no han pagado y ya están debiendo más de 1.400 millones de dólares. Es decir, nosotros no concebimos que dentro del directorio del IES estén los que más deben al IES. El Estado ecuatoriano, es decir, el gobierno en la presidencia del directorio. Los empresarios de vocales y nosotros no tenemos vocal en el directorio. Entonces, eso es lo que nosotros estamos reclamando como parte de los temas que hay que arreglar estructuralmente en el IES. Los deudores entonces son juez y parte, ¿verdad? Están ahí y aparte de eso manejan como caja chica, como usted ha dicho y lo han dicho muchas personas. En todo caso, ahora digamos, frente a esa situación, ¿cuáles son las propuestas concretas, viables, ejecutables que tiene el sector laboral, el sector de los afiliados para apostarle por la recuperación del seguro social, tomando en cuenta que no es extraño creer que pueden haber pretensiones privatizadoras y de otra índole, señor Bedoya? A ver, el IES es privado, es de los afiliados, así que no se le puede privatizar, pero la intención es de llevarse todo lo que el IES tiene, es decir, ¿cuál es la carne, digamos, que les interesa a estos grupos que quieren desprestigiar con el tema de que el IES está quebrado? Quieren llevarnos a las famosas AFP que ya fracasaron en Chile, las aportadoras de fondos de pensión. Entonces estos ya quebraron en Chile. Y esto quieren también reeditarlo aquí en el Ecuador. Nosotros no vamos a permitir eso. Quieren llevarse la parte médica, la parte de los hospitales, la infraestructura que tiene el IES. Porque mal o bien el IES tiene una infraestructura importante y que ha venido mal o bien funcionando. Y que es un problema, como digo, de gobernanza para ir arreglando poco a poco este tipo de problemas estructurales. Entonces, también quieren el BIES. Como le decía antes, ¿a quién no le interesa 3 millones de aportantes que tiene un banco del BIES todos los días? Uno de los negocios, y en eso coincidimos con el expresidente del BIES, uno de los negocios de la banca es dar préstamos. Del BIES también es dar préstamos y por eso ha generado mucha utilidad en el BIES, los préstamos con bajo interés. Entonces, ¿qué es lo que tiene miedo la banca? Que el BIES se convierta en un competidor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dar préstamos a bajo interés, o intereses de un dígito que no quiere la banca privada hacerlo, y eso permitiría tener más cuentaahorristas. Y por eso nosotros decíamos, no banca de inversiones, sino una banca de primer piso para poder generar este tipo de acciones. Señor Bedoya, hay que tomar en cuenta que el que nos gobierna, el señor presidente, es un banquero, ¿no? Y no creo que no haya puesto los ojos en el BIES y en el Seguro Social ecuatoriano. Usted dice, no van a permitir que se siga deteriorando, destruyendo el Seguro Social. ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? Y parte de ello es la movilización, no el paro, la movilización, la manifestación que está prevista para el miércoles 21 de septiembre. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo van a organizarse? ¿Y qué mismo van a reclamar? Bueno, primero, gracias por la primera pregunta que me dice, esto no es un paro. Mire, yo creo que yo quiero felicitar a los medios como el de ustedes que les gusta transparentar y entrevistar a los que verdaderamente estamos llevando a cabo estas acciones. Cuando yo oigo un medio que no me da empacho en decirle el señor Hernández de este medio Cuatro Pelagatos, cuando dice que otra vez queremos unirnos a la CONAIE a reeditarlo de octubre, de julio, o sea, imagínense, incitan al odio. Eso es una incitación al odio porque primero no está informado el señor de lo que va a hacer. Esto es una movilización nacional para reclamar el tema del IES. Para eso está convocado. Y lo han convocado los diferentes frentes de defensa del IES, no solo el Frente Unitario de Trabajadores, están todos los afiliados y el pueblo en general. Entonces, no es una paralización, esto es una movilización nacional que se va a llevar a las 4 de la tarde. Entonces, mal hecho que este tipo de medios y los otros grandes medios de comunicación empiecen a hacerse eco de este tipo de aspectos. Oigan, a mí me admira que siendo medios serios tengan este tipo de actuaciones que nos desfavorecen. Lo otro sí, le decía a usted, nosotros estamos propiciando ya
hicimos el primer acercamiento con el exdirector, el expresidente del directorio, cuando ya se mandó el oficio al Consejo Electoral para que la presidenta convoque con los colegios electorales y elegir a los vocales tanto de afiliados como de empleadores. Eso ya se lo hizo. Le corresponde al Consejo Electoral ya llamar a las elecciones. El tercer paso que hicimos es el tema de la corrupción, que ya le contaba, entregamos ya a la Fiscalía para que se empiecen las investigaciones. Las propuestas que tenemos, decimos, no nos paguen de golpe la deuda. Muy bien, pero hagámosles en unos 4 años máximo el pago de la deuda. ¿Con qué se puede pagar? Nosotros ya habíamos propuesto $1 por barril de petróleo que se podría anexar para que entre al presupuesto del Estado para el pago de la deuda del IES. El otro, la renegociación, que lo hemos dicho, de las telefónicas, que ya lo han hecho en otros países, porque aquí las utilidades de las telefónicas son excesivamente caras y dan un mal servicio, pero están ganando. Entonces sí hay una renegociación importante que se debería hacer con las telefónicas y paga la deuda social, incluida la del IES. Entonces, todas estas propuestas se ha hecho al presidente de la República, a este y a los anteriores presidentes, pero no hemos tenido eco. Entonces, la propuesta del 21 de septiembre es justamente llevar este documento nuevamente al presidente de la República, al presidente actual del directorio y al Consejo Electoral para que responsablemente convoque a las elecciones del nuevo directorio de la vocalía del IES. Muy bien, entonces queda convocada esta movilización, esta marcha para el próximo miércoles 21 de septiembre de los trabajadores, de los miembros del dueños del Seguro Social, para reclamar que no se siga deteriorando y destruyendo esta instancia que favorece a los ecuatorianos. Señor Bedoya, muchas gracias por haber venido. Señoras y señores, hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias, Galo. Gracias, Cristina. Adelante. La salud y la higiene visual cuidan sus ojos y a la hora de escoger una óptica, elige experiencia, profesionalismo, solidaridad, calidad, variedad y buenos precios. Nueva Visión, la óptica con especialidades clínicas, le asesora, asiste y recomienda las soluciones visuales acordes a su necesidad, con el mejor servicio, tecnología y materiales garantizados. Esto y mucho más recibirá en distribuidora óptica Nueva Visión, porque nuestra consigna es mirar bien para vivir mejor. Estamos en Quito, Avenida 10 de Agosto y Ramírez Dávalos, Parque Julio Andrade.